Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados de esta legislatura. En el Partido Revolucionario Institucional estamos firmemente comprometidos con la defensa de la soberanía nacional. Que no quede duda, ni los mexicanos ni los veracruzanos podemos dudar de que la soberanía de nuestro país es innegociable. Sin embargo, manifestamos nuestro más rotundo rechazo a la redacción propuesta en la minuta enviada desde el Congreso de la Unión para reformar los artículos 19 y 40 de la Constitución Federal, en lo que ha sido pomposamente denominado como la reforma para la defensa de la soberanía nacional. Es importante recordar que en las legislaturas estatales no tenemos facultad para modificar estas minutas. Solo podemos votar a favor o en contra. Hoy los diputados del PRI lo haremos en contra. Y les voy a decir por qué. Primero, porque la Constitución ya protege la soberanía nacional. La redacción vigente ya establece el rechazo del Estado mexicano a cualquier intervención extranjera y la obligación de la Federación de proteger la soberanía nacional. Esta reforma, en ese sentido, es innecesaria y redundante. Número 2, porque responde a una estrategia política y no a una necesidad real. Esta reforma no surge de un genuino interés por fortalecer la soberanía, sino como una reacción del gobierno de Morena ante las múltiples declaraciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos que han señalado, y no les falta razón, colusión entre la actual administración y la anterior fundamentalmente con el crimen organizado. Se ha denunciado que en amplias zonas del país no gobierna el Estado mexicano, sino grupos criminales. Tercero, porque evade el verdadero problema, el crimen organizado y su infiltración en la política. Es bien sabido que la administración anterior, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, fue renuente a colaborar con agencias internacionales en la lucha contra el crimen organizado. Como respuesta, el gobierno de los Estados Unidos amagó con que si México persistía en su negativa a combatir el crimen, ellos intervendrían directamente. En lugar de asumir su responsabilidad y endurecer la lucha contra los delincuentes y los políticos que pactan con ellos, el gobierno de Morena prefiere blindar constitucionalmente al crimen y a quienes tienen vínculos con la delincuencia. Número 4, porque criminaliza la investigación de delitos y protege a los delincuentes. Esta reforma sanciona a quienes investigan actividades del crimen organizado en México, incluso a extranjeros que colaboren en el combate al narcotráfico, imponiéndoles penas desproporcionadas. Con ello, no se protege a los ciudadanos, sino a los políticos de Morena, servidores públicos del gobierno de la Cuarta Transformación, coludidos con el crimen organizado. 5, porque vulnera derechos humanos y el principio de proporcionalidad de las penas. Con la reforma al artículo 19 de la Constitución Federal, se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, una medida ya declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se establecen sanciones fijas sin considerar el principio de proporcionalidad, lo que contraviene los artículos 14 y 22 de la propia Constitución Federal que ahora se pretende modificar. Es decir, la propia reforma constitucional viola los derechos humanos contemplados en la propia Constitución. Con esto, Morena martilla un clavo más en el ataúd de los derechos humanos y logra lo impensable, una Constitución sistemáticamente violatoria de derechos fundamentales. Por todo lo anterior, los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Veracruz fija su postura en contra de esta reforma mal denominada
fortalecimiento de la soberanía nacional. Debería llamarse reforma para proteger la inviolabilidad de la delincuencia organizada y los políticos corruptos de la Cuarta Transformación que han pactado con ella. No permitiremos que en nombre de la soberanía se debilite el Estado de Derecho y se sigan violando los derechos humanos de los mexicanos. Aprovecho para reiterarle a la presidenta que respete el himno nacional. Muchas gracias. Héctor Yunes Landa, diputado.